El polémico Dr. Fadul ha emitido un análisis que ha sido trending, sobre todo en YouTube, en el cual acusa a Margarita Cedeño de haber traicionado a Leonel Fernández. En los próximos minutos voy a demostrar categóricamente cuál es el error, o más bien que el Dr. Fadul se equivocó medio a medio en su análisis. No hay que hablar del doctor Fadul, no hay que dar muchos detalles, todos ustedes lo conocen casi muy bien, aunque hay mucha gente que conoce al viejito, al individuo senecto que eso es, y desconoce la faceta de intelectual de este señor que es médico, que durante muchos años antes de explotar, yo no sé si con su personaje o si con su verdadera forma de ser, pero era un individuo que se manejaba de forma muy sosegada y templada en los medios, era constantemente invitado a varios programas, incluso era asiduo, un habitué en Revista 110, donde Julito Jacín lo invitaba para hablar de temas de actualidad, sobre todo en el ámbito médico, aunque siempre dejaba caer una que otra pincelada de temas geopolíticos. Pero hace unos años hacia acá el individuo explotó de la forma en que ya ustedes conocen, y eso lo posicionó en el espectro mediático de toda República Dominicana, y hace constantemente análisis a través de su plataforma de YouTube, porque simplemente no hubo una plataforma mediática que fuese capaz de soportar el tamaño, la fortaleza de sus aseveraciones, la contundencia más bien de sus aseveraciones. Fadul ha dicho categóricamente que Margarita Cedeño traicionó a Leonel Fernández. Miren, lo que sigue no es una hagiografía, una defensa de Margarita. No, para nada. Me parece que si Margarita se equivocó o traicionó, quizás haya sido en otra dirección. Pero vamos a analizarlo desde el punto cero. Se entiende que en nuestro país mucha gente vea lo que hizo Margarita como una traición. Primero por el peso de la tradición, de la cultura patriarcal en este país, y también el hecho de que, de que se concibe de que la mujer en todo momento se debe al hombre, y de que es inconcebible que la esposa esté por allí y que el esposo por acá, y sobre todo el hecho de que la esposa esté cabalgando con el enemigo del esposo o los intereses de él. Eso lo comprendo perfectamente, esa razón de por qué ese rechazo a lo que ha hecho Margarita recientemente. La segunda razón de hablar de una traición tiene que ver con el hecho de que mucha gente ve en Leonel Fernández a la persona que es el mentor, el mecenas biográfico, si se quiere, de lo que es Margarita. Es decir, ven el hecho de que si Margarita es un elemento político de peso en República Dominicana, se debe no solo al endoso que se da por default al ser la esposa de un 3 veces presidente, sino a que ese mismo presidente la colocó en una situación que políticamente le iba siendo beneficiosa a ella, incluso mucho antes de que Margarita saliese a la palestra pública, ya como compañera sentimental privada de Leonel. Desde esos tiempos él venía colocándola en situaciones o contextos más bien, que políticamente le eran favorables. Y dicen, si ella es lo que es hoy día, se debe a toda la brecha que decidió abrirle Leonel Fernández. Por lo tanto, como ella le paga a él, es una traición. Ahí están explicadas las dos razones por las cuales se entiende que es contraproducente lo que ha hecho Margarita Cedeño de Fernández. Vámonos ahora a desmontar todo eso. Vámonos al punto, si se quiere, del peso de lo familiar. Yendo al punto, al grano, como dicen por ahí. Yo creo que hoy en día, sin ánimos de ser progre, que no soy progre, no me interesa en lo más mínimo ser de esa corriente, pero lo cierto es que tenemos que pensar en el hecho de que los individuos, no la mujer, sino
Hombre y mujer tienen derecho a deshacerse de ciertos imperativos culturales cada vez que esa persona decide tomar una acción en pro de lo que ha considerado que son sus intereses, sin que precisamente esa acción le haga daño a un segundo o a un tercero. Y lo que ha hecho Margarita en ese sentido es una decisión que simplemente ella en su cabeza ha entendido que es la más conveniente. Ojo, esto no significa que en sentido general el camino que ella haya tomado sea en efecto lo más beneficioso para ella. Estoy diciendo de que en su cabeza, en su mundo, lo que ella ha hecho es lo más beneficioso para sí, y como tal ella y cualquier hombre tienen derecho a eso. Lo segundo es que hablamos de que Margarita, políticamente hablando, se debe a Leonel Fernández. Pero nosotros tenemos que considerar algo que quizás ella tomó en cuenta. Bueno, Leonel me dio cierta cuota de poder. Leonel me abrió brecha por aquí. Me puso el despacho de la primera dama. Me puso a manejar fondos. Pero yo debo pensar que eso no necesariamente haya sido en pos de mí, sino que simplemente Leonel hizo eso porque necesitaba un individuo más con poder que él entendiese que sencillamente iba a actuar en pos de él, como lo hizo con todas esas personas que pertenecen al comité político que hemos visto que hoy día se la han virado, porque hay que decir la verdad. Si esa gente en el PLD tiene dinero, se debe a la obra y gracia de Leonel Fernández. Y esto no es para... Pues yo no soy leonelista. Ahora, usted sabe muy bien que los gobiernos de Leonel fueron los que hicieron gente a esas personas, y eso lo sabe el mismo Leonel. Sin embargo, pensar o apostar a que Margarita iba a ver eso de cara a ella como que Leonel lo hizo por ella y no por el simple hecho de que Leonel necesitaba comprometer la mayor cantidad de personas políticamente hablando, es ser ingenuo. Porque es muy plausible que Margarita, para justificarse moral y éticamente hacia ella misma, el hecho de romper con él, no hubiese tomado esa lógica. Cada vez que un ser humano decide hacer algo en pos de lo que ha denominado sus intereses, sin que esto al mismo tiempo represente un cargo de conciencia para ellos, necesita elaborar una narrativa interna que justifique eso. Y en este caso, la de Margarita puede ser perfectamente no otra más que todo lo que hizo Leonel por ella, no lo hizo por ella, sino a fin de cuentas por él políticamente hablando, porque sencillamente necesitaba construir filiaciones y compromisos políticos, y el de su mujer, Leonel, muy sabiamente no lo podía ver por el simple hecho de que ella fuese su esposa. Él necesitaba crear en ella el sentimiento de que ella le debía algo a él y por ende tenía que corresponderle. Pero para Margarita poder dar el paso político, necesitaba deshacerse de todo ese credo. Y la forma más factible de hacerlo era ver ella internamente que Leonel no hizo eso por ella, que lo que él le dio a ella lo hizo por los intereses de él mismo. Y es por eso que digo que categóricamente el doctor Fadul está equivocado cuando desde su análisis llega a la conclusión de que Margarita, sin ton ni son, traicionó a Leonel Fernández, porque no tomó en cuenta el doctor Fadul, que dicho sea de paso, es un gran analista, por cierto, señores. El doctor Fadul no tomó en cuenta esos dos elementos que he citado. Si él, en su análisis, toma en cuenta estos dos elementos y los desmonta de forma lógica y congruente y luego llega a la conclusión que ya citó, pues ahí sí podríamos hablar categóricamente de que hubo una traición, pero llegar a esa conclusión sin analizar y desmontar lo que he dicho, pues es evidente que hay muchos vicios de forma en el análisis del doctor Fadul. Tenemos, señores, que comenzar a pensar en Margarita como un individuo que se cuestiona internamente, y de que no crean ustedes que ella está pensando obviamente con la lógica de ser la esposa que le corresponde a Leonel Fernández, el esposo. Amén de que no sabemos exactamente cómo anda esa relación, pero amén, ese es otro tema. Ahora, ¿no tiene acaso Margarita derecho a pensar exclusivamente en ella, como lo ha hecho también Leonel Fernández? ¿Y por qué si le exigimos a ella que lo apoye a él,
no le exigimos a su vez a él que lo apoye a ella, o que lo apoye a ella, y que sencillamente se trance, dé un paso atrás y la haga a ella una candidata presidencial, que de hecho hubiese sido una jugada genial que hubiese desarticulado en un 75% las estrategias de Danilo Medina, pero Leonel no lo hizo, y no lo hizo porque seguía viéndose no como un elemento de poder, sino como un elemento protagónico, porque otra cosa que he dicho, que ya hoy en día creo que tienen ya entonces que reconocerlo, me refiero a cuando dicen, no, tú estás loco con eso, no, yo dije, Leonel se va del partido y se va sabiendo que no será presidente, y mírenlo ahí que acaba de ocurrir, la alianza PRM y de la Fuerza del Pueblo, a un nivel que se desprende que aparentemente Leonel va a apoyar a Luis Abinader para que llegue a la presidencia de la República. Margarita, simplemente, y repito, no en ánimos de ser un psicofante de ella, pero ella actuó simplemente en función de sus intereses individuales. Hizo lo que ella creía más se le convenía. Yo digo de que si ella realmente tiene interés de llegar algún día a ser presidente de República Dominicana, debió zafarse de ese mote de presidenta por tercera vez, pero amén. Cada cabeza es un mundo y nadie aprende, dicen por ahí, nadie aprende en cabeza ajena. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que compartas esos contenidos en tus grupos de WhatsApp, Facebook. Con eso es más que suficiente para que aportes tu granito de arena para que una plataforma que busca expandirse y convertirse en el, digamos, en un referente más del análisis político local e internacional, pues esté más cerca de llegar a ese objetivo.